Bienvenidos a Sinapsis, esa pequeña conexión electromagnética que existe entre una neurona y otra. Aquí encontrarás mucho de humor, terror, curiosidades y cosas que te harán más listo. Es por eso que el día de hoy te traemos 10 presidentes que fueron víctimas de magnicidios o intentos fallidos. Ser el máximo mandatario de un estado es una profesión que lleva consigo una gran responsabilidad y una buena dosis de riesgo. Y es que muchos presidentes han sido el blanco perfecto de desequilibrados o asesinos que, burlando el cordón de seguridad, han intentado atentar contra dirigentes. Número 1. Abraham Lincoln. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Como un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó una nominación en el Partido Republicano en 1860 y fue elegido presidente a finales de ese año. Lincoln asistió a una representación en el Teatro Ford a una obra de comedia musical. Cuando Lincoln se sentó en el palco, John Wilkes Booth, un actor de Maryland, residente de Virginia y simpatizante del sur, apareció por detrás, disparó un único tiro con una pistola de bala redonda a la cabeza del presidente y gritó: "Así siempre a los tiranos". Luego saltó desde el balcón al escenario y el público creyó que al incorporarse estaba haciendo una reverencia, pero la verdad es que se había roto una pierna. Alcanzó cojeando su caballo y logró escapar. El presidente, mortalmente herido y tras ser atendido por un joven médico militar presente en el teatro, fue llevado a una casa atravesando la calle donde entró en coma hasta que falleció 10 horas después del atentado. Número 2. James Abraham Garfield. Fue el 20º presidente de los Estados Unidos. Se convirtió en el segundo presidente que murió asesinado en esa nación. El 2 de julio de 1881, en la estación de tren de Washington, un abogado, quien no se le había conseguido un puesto consular que había solicitado, disparó contra el presidente 2 balas que no llegaron a herir ningún órgano vital. Herido, Garfield permaneció acostado en la Casa Blanca durante 70 días. Los médicos, con el pretexto de encontrar una de las balas, fueron transformando una herida de pocos milímetros a una herida grave. El 6 de septiembre, Garfield fue llevado a una costa de New Jersey por unos días para ver si se había recuperado, pero el 19 del mismo mes falleció por culpa de una infección y una hemorragia interna que le causaron los médicos. Número 3. William McKinley. Fue el 25º presidente de los Estados Unidos y el último veterano de la Guerra Civil elegido presidente. McKinley y su esposa acudieron el 5 de septiembre de 1901 a la exposición panamericana que tenía lugar en Buffalo, Nueva York. El segundo día acudió al Templo de la Música, donde comenzó a saludar a las personas congregadas en el mismo. Una de esas personas era un anarquista, quien lo esperaba con un revólver tapado por un pañuelo en su mano derecha. A las 4:07 el presidente recibió 2 disparos. El primero le alcanzó el hombro, mientras que el segundo atravesó el estómago, el colon, uno de los riñones y quedó alojado en la espalda. La primera bala fue fácilmente extraída, pero los doctores no fueron capaces de encontrar la segunda. Los doctores de McKinley creyeron que el presidente se recuperaría y de hecho estuvo convaleciente durante unas semanas en el hogar del director de la exposición. Una mañana del 12 de septiembre recibió el primer alimento oral, lo que le hizo sentirse mejor, pero esa misma tarde su estado de salud empeoró, lo que le hizo entrar en shock. A las 2:15 de la mañana del 14 falleció debido a la gangrena. Fue enterrado en Ohio. Número 4. Uno de los casos más famosos, John Kennedy. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Kennedy recibió varios impactos de balas en Dallas, Texas, a las 12:30 p.m. el 22 de noviembre de 1963, mientras realizaba una visita política en el estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. Oswald, el supuesto asesino, fue arrestado en un teatro aproximadamente 80 minutos después de los disparos. Oswald fue inicialmente acusado por un homicidio de un oficial de policía en Dallas antes de ser acusado por el homicidio del presidente. Dijo no haber matado a nadie, alegando que él solo era un señuelo. Número 5. Ronald Reagan. Ocurrió el 30 de marzo de 1981, 69 días después de que Reagan asumiera la presidencia. A la salida de una conferencia en el Hotel Washington Hilton, el presidente y otras 3 personas fueron heridas por disparos realizados por John Hinckley. Reagan sufrió una perforación en el pulmón, pero la pronta atención médica le permitió recuperarse rápidamente.
Número 6. Domingo Sarmiento. En Argentina, a las 9 de la noche del 23 de octubre de 1873, Sarmiento salió de su domicilio, subió su carruaje indicándole al cochero que lo llevara a la casa del doctor Dalmacio Vélez. Al cruzar la calle, dos sujetos hicieron fuego sin detenerse a averiguar si el presidente había sido o no herido. El cochero apuró los caballos y llegó rápidamente a su destino. Sarmiento, que por ser sordo no había oído los disparos y recién se enteró ahí de que habían atentado contra su vida. El magnicidio fracasó porque los delincuentes habían cargado en exceso sus trabucos, uno de los cuales les reventó en la mano. El análisis químico efectuado después reveló que las balas estaban envenenadas con sublimado corrosivo y los puñales con sulfato de estricnina. Número 7. Julio Roca. El 10 de enero de 1886, el presidente de Argentina, Julio Roca, acompañado de sus ministros, generales, almirantes y altos funcionarios, se dirigió a pie desde la Casa Rosada al Congreso para inaugurar las sesiones correspondientes al último año de su primera presidencia. Cuando la comitiva llegó al portal del edificio, un individuo se separó del público y se abalanzó sobre el presidente, golpeándole en la cabeza con una piedra. El agresor intentó repetir el golpe, pero los acompañantes más próximos al presidente lo sujetaron y lo entregaron a la policía. Roca ingresó al recinto y después de que el ministro de Justicia e Instrucción Pública le vendó la herida, ocupó el cital de la presidencia e inauguró el periodo del Parlamento. Número 8. Hipólito Yrigoyen. Al mediodía del 24 de diciembre de 1929, Yrigoyen salió de su domicilio de la calle Brasil para dirigirse a la Casa de Gobierno. Acompañado por su médico, el presidente subió al automóvil oficial que conducía un policía y a los pocos metros un sujeto saltó desde la acera hacia el coche y empuñando un revólver hizo fuego. Fracasando en su intento, los policías que iban en el coche acribillaron a balazos al asesino y llevaron su cuerpo a la comisaría. Yrigoyen, que había subido un taxi, llegó a la comisaría, contempló el cadáver del criminal y lamentó su muerte. Número 9. Fidel Castro. El líder cubano obtuvo el récord por ser la persona que más han intentado asesinar, con una cifra de 638 veces. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fue la persona a la que más veces intentaron matar, según registró el libro de récord Guinness y de seguro los archivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, principalmente promotora de estos homicidios frustrados. Los métodos planeados para matarlo fueron múltiples, aunque todos fracasaron. Desde francotiradores, explosivos colocados en sus zapatos, venenos inyectados en un puro, hasta una pequeña carga explosiva dentro de una pelota de béisbol, entre otras variantes. Número 10. Nicolás Maduro Moro. El actual presidente de Venezuela, conocido por su forma de gobierno y por ser una de las personas más odiadas en Latinoamérica y cierta parte del mundo, el pasado 4 de agosto del 2018 fue el caso más reciente sobre un atentado presidencial, cuando dos drones cargados con explosivos C4 se aproximaban al palco donde se encontraba el presidente. Uno de los drones se estrelló en un edificio cerca y detonó al instante, mientras que el otro fue derribado por un francotirador antes de llegar al mandatario venezolano. La explosión dejó varios funcionarios heridos y se presume que hubo 3 muertos de la Guardia Nacional que Nicolás Maduro no ha querido confirmar. Eso es todo por hoy. Espero que estos datos históricos te hayan enseñado algo. Gracias por ser parte de nuestro canal, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en otro video y hasta pronto, o como dirían en Francia, a la prochaine.